Los puntos a tratar son los siguientes: definir qué es un array, definir qué es un vector, procedimientos para trabajar con vectores en MATLAB, creación de un vector a partir de una lista de números conocidos, definir qué es un vector fila y un vector columna, y ejercicios con vectores en MATLAB. Continuamos. Primero vamos a definir qué es un array. Un array es una estructura fundamental en MATLAB, utilizada para almacenar y manipular datos. Es una lista de números dispuestos en filas y o columnas. En un array unidimensional, los números están agrupados en filas o columnas. A diferencia de los arrays bidimensionales, que se refieren a las matrices que están distribuidos en filas y columnas, pero eso les explicaremos en el siguiente video. Esos arrays se pueden almacenar información de manera similar a una tabla. Y si en las disciplinas científicas los arrays unidimensionales se les denomina comúnmente como vectores, mientras que a las bidimensionales se las denomina como matrices. Para la creación de arrays unidimensionales, o también llamado vectores, se dice que es una asociación de números distribuidos en una fila y una columna. Un ejemplo de este tipo de representación en la posición de un punto y en el espacio mediante el sistema tridimensional de coordenadas cartesianas, como vemos aquí, como muestra esta figura. La posición del punto A queda definida a partir de la asociación de tres números, que son el 2, el 4 y el 5, que son las coordenadas del punto en cuestión. La posición del punto A puede ser representada en términos de vector posición, como lo pueden ver, que le damos como nombre DRA, que es 2i más j, k y más 5, donde y j y k son vectores unitarios en la dirección de ejes y, x y z, respectivamente. Los números 2, 4 y 5 pueden usar para definir un vector o columna. Cualquier sucesión de números puede ser transformada en un vector. En MATLAB, un vector se crea asignando elementos a una variable. Para esto debemos conocer qué son variables, tener muy claro para proceder a realizar los ejemplos. Esto se lo puede hacer de distintas formas, dependiendo del origen de la información utilizada para componer los elementos del vector. Cuando un vector contiene números que son conocidos, el valor de cada elemento se introduce directamente. Cada de estos elementos puede ser también una expresión matemática con variables predefinidas, números y funciones. A menudo los elementos del vector fila son serie de números con distancia o espacio constante, pero en otros casos no, como lo veremos a continuación. Como les dije, para realizar esto debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es una expresión? Para MATLAB, una expresión dice que la podemos tener como una variable que sea igual a 5 por 4 más 6, o simplemente evaluando el resultado sin escribir la variable, que nos dará por defecto lo que es la variable interna ANS. También tenemos que tener claro que es una variable, nombre que se da a una entidad numérica, que puede ser una matriz, un vector o un escalar. Nombre de las variables. Deben empezar siempre por una letra, cualquiera que ésta sea. Puede constar de 63 letras y números. Para esto podemos utilizar el comando namelecmax. Permite preguntar al programa por el número máximo de caracteres permitidos como nombre de una variable. Introducimos tal y como está aquí, netlecmax, y nos dará como respuesta 63. El carácter del guión bajo se considera una letra. No es posible definir variables con el mismo nombre que las palabras clave. Por eso, podemos introducir en nuestro programa
isKeyword, donde que nos dará una lista de las variables que no podemos utilizar para crear nuestros vectores o matrices. Nombre de la variable, que puede ser de cualquier letra del alfabeto español, y los elementos del vector. Pero también podemos hacer la creación de vector distancia constante a partir de la especificación del primer, último término y así con el número de términos. Con esto utilizaremos la función del linspace, que viene dado por la variable inicial, la variable final y n, que quiere decir que n va a ser la distancia que va a separar a cada uno de estos números o variables. Como ejemplo tenemos el siguiente, que lo vamos a realizar en nuestro programa de MATLAB. Les explicaremos más detalladamente y para darle uso a todo lo que habíamos dicho anteriormente.